El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Manos no pecaminosas, libres de advertencias, solo para servirle con ancho ánimo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. En ese número usted puede comunicarse con personal del instituto, del patronato, y será acogida su llamada. Igualmente, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es otra institución que necesita de la caridad de los buenos samaritanos. Avenida Independencia, casi esquina General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, yo tengo que poner una nota de pésame por otro de esos personajes de la educación universitaria, de esos docentes que sembraron. Y yo creo que una buena camada de agrónomos y veterinarios y zootecnistas le debemos muchísimo en nuestra formación profesional y vital. Porque uno, tan jóvenes como llegamos a la universidad, y entonces uno llega prácticamente desorientado porque los jóvenes tan jóvenes, y más los que veníamos del interior, porque ya los que estaban aquí en la capital estaban mejor, diríamos, más adaptados al medio y todas esas cosas, y qué sé yo, y tenían un estilo de vida distinto al nuestro, no hay duda de ello. Pero falleció nuestro decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Cuando nosotros iniciamos en esa academia, iniciamos nuestros estudios profesionales, el doctor Héctor Luis Rodríguez Jiménez. Señor, Héctor Luis fue una leyenda. Construyó esa escuela de agronomía y veterinaria en la UNSFU. Él fue el que realmente consolidó esa facultad, haciéndola una facultad moderna, fuera de lo rutinario. Y además, con esos consejos, todas esas
inquietudes de Héctor Luis Rodríguez Jiménez. Señores, nosotros fuimos, yo siempre lo he dicho, fuimos afortunados. Una camada de jóvenes que logramos tener maestros de esas calidades. Señores, Héctor Luis Rodríguez fue un médico veterinario, pero creo que fue de los primeros que se formó como médico veterinario fuera del país. No había, la escuela la crearon ellos aquí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero luego al pasar a la UF crearon la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y hay que ver los resultados de esa escuela de agronomía y veterinaria. Yo realmente me siento muy honrado de haber sido su alumno y de recibir la enseñanza y servir en esa cantera que fue la UNFU para formar buenos profesionales, y que cada quien ponía de su parte para ser un buen profesional. Porque la academia le da una parte a uno y después usted tiene que seguir. Pero esa parte que nos dio la academia, siempre la recuerdo. Héctor Luis fue un preocupado por brindarnos lo mejor primero de la enseñanza, del pensum, de lo que había en el ambiente y de lo que había en las principales universidades norteamericanas, que fue un modelo que se tomó de allá para pasárnoslo a nosotros aquí. Pero siempre fue un hombre que se ocupó de la excelencia, de buscar la excelencia para los estudiantes. Recuerdo aquellas charlas. Llevaba hombres, por ejemplo, como Felipe Vicini, gente que están desaparecidos. El ingeniero Felipe Vicini, un hombre egresado de MIT. Una experiencia, bueno, ustedes saben, fue el cerebro de la casa Vicini. Ese señor iba dando charlas sobre la comercialización del azúcar y esa fabricación y comercialización, el mercado internacional del azúcar. Pero asimismo nos llevaba también a Johanan Bain, que era el embajador de Israel en el país, un hombre brillantísimo. Y Héctor Luis siempre tuvo esa receptividad, le daba acogida a ideas nuestras. Yo recuerdo que aún ya nosotros, terminando el pensum, todas las carreras, todos los créditos ya lo habíamos cubierto. Y solo quedaba ir a la tesis. Sin embargo, nosotros le hicimos dos sugerencias, el grupo de estudiantes, le hicimos dos sugerencias a Héctor Luis Rodríguez, al doctor. Doctor, nosotros queremos incluir dos materias que ya no estaban en el pensum, señores, y la incluimos como de posgrado. Y a eso aceptó Héctor Luis Rodríguez. Y fue que nosotros tomamos una materia sobre planificación y desarrollo económico con el doctor Efraín Keisari. Excelente, maestro, profesional de altísima categoría, el doctor Efraín Keisari Atach, agregado técnico de la Embajada de Israel aquí y en Haití. Isaac Massá, otro ingeniero de riego judío, también. También hicimos un curso de redacción técnica. O sea, eso no estaba. La planificación para el desarrollo no estaba dentro del pensum, ni redacción técnica. Con el profesor Raúl Pineda, recordamos, excelente profesor. Entonces, eso era un Héctor Luis Rodríguez tan receptivo y tan atractivo para nosotros, los estudiantes que nos formamos ahí con él, y que fue un brillante maestro, docente y un brillante decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNF. Héctor Luis murió el viernes o el sábado, y a una edad de 99 años. Ahí estamos caminando, debía tener 97 o 98 años ahí. Y eso en el parque
iberoamericano, ejercitándonos, señores. Miren a Héctor Luis Rodríguez ahí. Eso es antes de la pandemia, que caminábamos ahí y teníamos encuentros por las mañanas. Cuántas veces nos encontrábamos, era un saludo muy, muy especial para mi maestro, que fue Héctor Luis Rodríguez. Y yo siempre voy a recordar esos grandes profesores, porque así como hablé de Andrés Sallén el día pasado, que falleció también Miguelito González, están tres excelentes maestros de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Pero así como fue Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme, imagínense, el Moncito Báez López Peña, José Ramón Báez López Peña, Ángel María Pichardo Ricardo. Ser alumno de Leonel Rodríguez Rip, de la doctora Consuelo Vanderlinde, de la doctora Suazo, de Antonio Fernández Spence, de Jimmy Viñas Román. Señores, ser alumno de esa gente, eso es un privilegio y un honor. Por eso yo con tanto gusto hablo de todos esos profesores que fueron nuestros maestros, pero ya desaparecidos muchos, la mayoría de ellos, porque el tiempo, señores, el tiempo no perdona. Esa es la verdad. Mis condolencias a Luisito, que son sus hijos, Menchi e Iván, Héctor Luis, que es Luis, un excelente odontólogo, y Claudia, Guillermo y Alejandra, sus nietos. Bueno, fue sepultado en Puerta del Cielo el viernes 11 de junio del 2021. Murió cuando ya nosotros habíamos grabado este programa y por eso no me enteré de la muerte de Héctor Luis Rodríguez. Que en paz descanse Héctor Luis Rodríguez Jiménez, excelente maestro, fundador de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Dios, que sabe que lleva un excelente servidor, tendrá a su diestra. Bien, señores, hoy, un día como hoy del año 1959, fue un desembarco o la expedición armada contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo. El 14 desembarcaron en avión, no en barco, en avión por Constanza. Fue un primer grupo que llegó a Constanza por avión. Se internaron en las montañas, fueron prácticamente barridos, porque uno sabe que la aviación y la ignorancia, y además un ejército también, que aunque no bien entrenado, pero un ejército numeroso, bien armado y fanático, y bueno, pues prácticamente 56, que fue, creo, los que desembarcaron en ese avión por Constanza, fueron prácticamente diezmados, y parte también del campesinado, sin conciencia de clase, ni siquiera de país. Entonces, luego vino la expedición mayor, que fue la del 19 de junio, ya por Mamón y Esterondo. Pero el pueblo dominicano siempre le ha rendido sus honores y su respeto a ese grupo de no solo dominicanos, ahí hubo gente de Puerto Rico, norteamericanos, vinieron venezolanos, cubanos, gente que se inmoló para tratar de liberarnos de esa tiranía del Trujillato, que fue tan absorbente, ese cerebral de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Tenemos que recordar siempre a la raza inmortal, como se le ha señalado. Bien, bueno, siguen los juicios. La verdad que yo no sé si el presidente Abinader ha medido, porque la verdad que es tarea
grande, tarea difícil. Haber abierto esta especie de tribuna jurídica o de espacio jurídico independiente que permita perseguir el crimen, perseguir el delito de corrupción administrativa, tan tolerado, tan permisivo que han sido los presidentes y los gobiernos que hemos tenido después de la dictadura. Pocas veces habíamos tenido un ministerio público, uno tiene que reconocer eso, con la libertad para enfrentar el delito de corrupción. Ese caso de la lotería, que aunque todavía no tiene los cargos, creo que hoy el señor Astacio, que hizo la denuncia, ya ha llevado algunas pruebas. Parece que la Procuraduría General de la República le dijo que le presentara algunas informaciones documentadas de la denuncia que se había hecho para el caso de la Lotería Nacional. Y ya esa gente está detenida. Es decir, que los que están detenidos no son del gobierno anterior. No se puede venir con el sofisma como escudo de la persecución política, porque se está persiguiendo a gente del propio partido y del propio gobierno del presidente Abinader. Entonces eso le da mucha fuerza moral y fuerza profesional al Ministerio Público, porque no hay duda que perseguir y encarcelar dirigentes políticos, y no solamente dirigentes políticos, contribuyentes económicos, muchos de ellos, a la campaña política que tuvo el PRM y el presidente, principalmente para este caso del señor que fue administrador de la Lotería Nacional, dicen, pero de otros funcionarios que han sido separados, que aunque no han llegado, sus casos no han llegado a la justicia, pero el Poder Ejecutivo tomó medidas correctivas antes de que llegaran esos casos a la justicia. Y están en justicia otros, porque otros han sido investigados y están en ese proceso de investigación. Es decir, no están tampoco libres de advertencia, es decir, están como latentes. O me imagino que buscando más pruebas o buscando un mayor espacio de tiempo para poder enfrentar tantas cosas al mismo tiempo que tiene el Ministerio Público. Pero eso dice que las cosas van moviéndose en el sentido correcto de lo que es la persecución de la corrupción. No se ve inclinada a un solo lado. Se ha pedido, como señalamos la semana pasada, bueno, que se actúe contra los corruptos de los otros gobiernos, del otro gobierno, el de Leonel Fernández, pero no se habla del anterior al de Leonel. Y entonces nosotros tuvimos que salir y decir algunas cosas que no entendíamos que son propias de la realidad que se está viviendo actualmente en el país con respecto a estos juicios. Y además, ser justo, porque la corrupción aquí, a menos que por el tiempo hayan prescrito, pero aún prescrito esos casos, si hay que referirlos, hablar de ello, aunque sea como advertencia a los demás, y de que esas cosas por lo menos no queden sin denunciar, porque sucedieron muchísimos actos, como yo señalé la semana pasada aquí, de actos de corrupción visible, pero de corrupción de la más molestosa o de la más apestosa, se puede decir. Asociación
con gente del crimen, pista de aterrizaje, transacciones entre cuarteles y cosas que fueron cosas feas. Acueductos, adjudicaciones de construcción de acueductos, sobrevaloración de precios, préstamos tomados a la cañona, como se dice, préstamos sin control, préstamos a la bóveda extranjera, cargados de lucro y de dudosas operaciones. Entonces, de ese periodo, aunque se supo mucho, pero no se hizo nada. Señalábamos nosotros la semana pasada. Entonces, esta lucha contra la corrupción tiene que seguir. Si se quiere, en el plano de la persecución del gobierno anterior, hay que decir que todavía estamos cortos, porque es que estamos apenas con 2 casos de los del gobierno anterior. Y hay que ver, señores, hay que ver la cantidad de operaciones de dudosa realización que se hizo, de dudosa legalidad y de dudosa seriedad con la que se llevaron a cabo. Y que están todavía pendientes de que por lo menos sepamos cómo se hicieron las cosas. Esa de las, por ejemplo, de Catalina, no sabemos nada de Catalina. De la corrupción de Odebrecht con Catalina, de la corrupción de Odebrecht con la planta de Catalina y las obras construidas por Odebrecht. Una serie de contratos que fueron renegociados en el gobierno de Danilo Medina, pero es que de ese periodo de Odebrecht no se sabe nada. Todo es lo que se han señalado por vía de periodistas, de investigación, eso es todo lo que sabemos. Pero no se sabe nada en profundidad. Y algunos 3 casos que admitieron los ejecutores de esas operaciones, admitieron que ellos recibieron beneficios de esa institución que se llama Odebrecht. Pero eso está ahí todavía en un nivel ni siquiera de sacudida de aquello. Eso está sin ninguna investigación de hechos señalados como gravísimos por sobrevaluaciones de la planta, por la misma interferencias extranjeras por parte de Brasil, Lula, Joao Santana y una querella de 1.400 millones por publicidad. Y todo eso es un mar, como se dice, eso es un mar de información o un campo minado para lo que es Danilo Medina y sus principales servidores del gobierno de sus 8 años. Vamos a una breve pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos.
Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, pues de todo este material de corrupción que está en justicia, no hay duda que este último aporte del señor Astacio de las EDIs, estamos hablando de 30,000 millones de pesos, que fueron prácticamente devorados en las EDIs, que ya se habían hecho denuncias de eso, pero esto crea como una especie de cerco más valga el pleonasmo, más cerca del cerco que se le tiene a Danilo Medina. Pero no es un cerco que lo ha hecho el gobierno, diríamos agrede, porque hemos dicho que allá hay una querella. Que si el gobierno hubiera querido, esa querella tuviera a Danilo Medina en justicia, pero nadie del gobierno quiere que Danilo Medina esté en justicia. Parece que será acercarlo lo más que se pueda por esta vía, como yo he dicho, y ver la reacción que pueda tomar, qué sé yo, un exilio o una huida del país, qué sé yo, porque cuando vea ya tan cerca de su entorno el brazo de la justicia, porque estamos hablando de que esta es la familia de su esposa, la que está ahora señalada en este acto de corrupción masiva en la parte del sector eléctrico. Entonces, esas cosas en el plano político han ido estimulando al PRM y alguna gente política cercana del presidente de la República. El presidente sabe que esa actuación judicial es redituable políticamente. El presidente lo sabe. Que el presidente tiene una puerta constitucional para aspirar a la segunda elección o a la reelección. Es una obviedad porque está en la Constitución. Su partido a destiempo está abriendo, diríamos, la parte interna dentro del partido, la parte de los principios, de sus estatutos, que tienen la reelección prohibida, quizá acogiéndose a los viejos deberes y a los viejos saberes del PRD, y como el PRM es un desprendimiento de allí, entonces como se adoptaron, parece, esas decisiones de tipo de principio, y bueno, se incluyeron en los estatutos.
se van a desmontar, porque hay gente que está entusiasmado, repito, con estos juicios que son redituables políticamente. Todo eso lo sabemos y el presidente es consciente de eso, pero yo creo también que eso es, primero ya se ha dicho que eso es una decisión a destiempo, que es una decisión que no es necesario que se tome desde ahora, pero yo he dicho lo siguiente, nada más peligroso que una reelección a destiempo, y más con una lucha contra la corrupción, donde el gobierno tiene que estar totalmente vigilante y al mismo tiempo alerta contra sus propios servidores, porque fíjense ese primer caso de gente o varios, algunos casos más menores, pero de gente del propio gobierno. Fíjense que, por ejemplo, yo estoy seguro que doña Milagro Ortiz, cuando vio el caso del señor Choli, es decir, el regidor de Higüey, lo primero que dijo, me imagino, porque no la oí, ni puedo decir que la oí tampoco, ni que me lo dijeron que lo dijo, pero es casi seguro, por el comportamiento que tienen los políticos aquí, que doña Milagro Ortiz, lo primero que dijo, ¿a qué partido pertenece el señor Choli? Ah, de la Fuerza Nacional Progresista, muy bien. Entonces, háblanle juicio ahí, por falta de ética, al señor concejal del municipio de Higüey. Y bien, que lo amonesten, y que no sabía que eso era lo que decíamos, no sé, porque él lo que ha hecho es decir algo que tal vez no es ético, o que no es ético, eso está claro, no es ético. Pero no es procesable porque él no ha cometido el hecho. Ahora yo no sé si el Código Penal, cómo castiga la ética, o sea, una mala palabra que usted diga o que se entienda que es una obscenidad, o sea, un lenguaje obsceno, no sé si eso tiene, pero esto no es obsceno desde el punto de vista de las malas palabras, sino obscenidad desde el punto de vista ético de la política y esas cosas. Pero siempre pasan esas cosas. Porque fíjense que la Dirección de Ética, ¿qué hizo con la superintendente de seguro, por ejemplo? Eso era más grave que lo de Choli, este señor de Higüey. Lo que pasó en la superintendencia de seguro con la incumbente que está ahí, que dijo que eso era de ella y que eso era del PRM y que eso era para su gente y que eso era una nómina especial y que no importaba la gente que estuviera ahí, que eso era de ellos. Esa cosa, eso fue más indecente, más antiético que lo propio que dijo, o tan antiético como lo que dijo el concejal de Higüey. Pero eso no pasó de ahí, no se le dijo nada, igual que los 100 millones dijimos, hubo otro caso, el de, yo dije esto de los permisos de importación de agricultura, eso no se ha hecho, uno se ha quejado, decimos esas cosas, no se pide que se, para fines de mejor transparencia, que se publique la lista de los permisos expedidos, porque uno sabe todas las situaciones que se dan en eso. Nada de eso, ¿no? O sea, doña Milagro no se interesó en esas cosas. Yo creo que yo anoté algo más por aquí, que ella debió ver eso. Por ejemplo, Adoco también hizo una denuncia sobre los comedores económicos que se habían comprado 1,000 y pico millones de pesos. Doña Milagro no hizo caso de eso. Pero lo rápido que hizo caso con el de Higüey, repito, ¿por qué? Porque tal vez preguntó de quién. Si hubiera sido del PRM, tal vez dice, dejen eso así, que ese loco, dejen ese loco. Porque pasan esas cosas. Entonces, el presidente tiene una serie de funcionarios que tendrá el gobierno que está sumamente vigilante, porque no hay cosa que corrompa más un gobierno. O que un gobierno, o el mal gobierno, se presenta el mal gobierno cuando el gobierno comienza a cambiar, a reformarse, como se dice, a cambiar. Para usted mandar una reelección en este país, yo he dicho, aquí hay que corromper. Muchas instituciones del Estado tienen que corromperse porque uno sabe que se va la transparencia, como se dice, se va por la cuneta.
Entonces hay que estar vigilante de esas cosas. En el INVI, por ejemplo, el día pasado, esa es una institución que, bueno, genera ingresos, porque tiene, creo que cobra por algunas viviendas que se han hecho, o miles de viviendas que hay hechas por todos los gobiernos anteriores. Pero parece que el dinero ahí es de dominio privado, como dicen. Bueno, se van a gastar 840,000 pesos en el diseño de la fachada del edificio del INVI. Eso pasó ahí. Pero no vaya pasado el escándalo cuando sale otro escándalo y que de unos paraguas y una cosa. O sea, comienza gente a ponerse loca. Y fíjense cómo pasó ese de la lotería. Y así vendrán más casos que ojalá el gobierno tenga que estar ojo visor con esas cosas, porque van a pasar y van a pasar muchas. Pero no hay duda que el gobierno va tomando medidas que le van a favorecer al presidente para su reelección. La Guardia. Se ha señalado una depuración profunda en la Guardia, más de 2,000 militares se han señalado que han sido retirados de la Guardia. La lucha contra el crimen del narcotráfico, excelente. El gobierno ha dado pruebas fehacientes de que las cosas se están haciendo como tienen que hacerse. Ocupan 168 kilos de cocaína, fusil, pistola y apresan 7 hombres. Es así que se controla el crimen. Es con esto que se controla el crimen. Eso no es nada más de que campaña y que vamos a entregar las armas. No, hay que salir a buscarlas. Por eso yo traje esto, para darle crédito a este titular. Que el gobierno se ha ganado un buen posicionamiento por la lucha contra las drogas. ¿Qué falta esto? A esta lucha nada más le faltan los Severinos, el juez Severino. ¿Por qué? Porque además de esto, si a estos que detienen por fusiles, pistolas y la droga y el dinero y esas cosas, encuentran un juez como Severino o tribunales, como señaló Marino Vinicio Castillo, unos tribunales especiales para juzgar estos casos de narcotráfico. Y a los narcos, cuando le cantan 20 años, óigame hermano, 20 años, y usted lo detiene, le detiene la carga, le detiene el arma, es un desmembramiento total. Esto es lo que hay que luchar contra el crimen, pero eso no hay duda que le está redituando apoyo al gobierno. El gobierno, su lucha con la pandemia, excelente trabajo con la vacunación, buscar la asistencia de los hospitales, las vacunas, adquirir las vacunas, todo eso han sido excelentes decisiones que van ayudando al gobierno. Pero el gobierno tiene sus sombras también. Así como esas decisiones o esas actuaciones son redituables para el gobierno, hay otras que tiene el gobierno que andar con pie de lana. Ahí comenzaron unas protestas en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y esas cosas. Aquí en la capital raro, porque hacía muchos años que yo no veía protesta en la capital de ese tipo. Pero quemando neumáticos y cosas de eso para que limpien cañadas y cosas. Yo sé, y lo he dicho muchísimas veces aquí, porque uno por la experiencia, que esas ofertas, todas esas promesas, vamos a limpiar las cañadas, vamos a pavimentar los caminos, vamos a arreglar aquello, vamos a arreglar todo esto. Dijimos, señor, el gobierno tiene muchos funcionarios que no están al nivel de sus responsabilidades. Esas cosas se le hacen negativas a los gobiernos. El gobierno, repito, esas políticas, esas decisiones son redituables, las que son positivas, pero están las sombras. Ahí hay unas fotos, o un video, unas imágenes, de unas decisiones tomadas por agricultores, que nosotros hemos dicho aquí, presidente, se lo dijimos hace 9 meses, póngale atención al sector agropecuario,
Porque con el asunto de la pandemia, la falta de incentivos, la gente, bueno, imagínense ustedes. Miren cómo ese comportamiento, es probable que eso sea inducido, pues yo no puedo negar nada, que hay gente que paga. ¿Quién sabe? Alguien le pagó a esa gente para que hicieran eso, botaran la cereza. Pero esto es sobre la quema del arroz y eso fue editado, eso fue traído ahí por alguien que quiere poner las cosas en aquel contexto o en el contexto y el pretexto que hubo para quemar ese arroz en los años del gobierno de Hipólito Mejía. Fíjense que ahí ponen a Hipólito Mejía. Entonces, el sector agropecuario, si tiene un parecido con aquel, eso le hace una mala imagen al gobierno. Nosotros le hemos señalado que en ese nivel de dirección que hay en el Ministerio de Agricultura, el gobierno no va a obtener éxito. Lo hemos dicho aquí 10 meses, tenemos diciendo eso. Y no tenemos animadversión contra ningún funcionario del Ministerio de Agricultura. Pero son esas decisiones, son esa falta de política, de visión de políticas públicas, que no las hay. Entonces, así como pasó eso con las cerezas, pero mientras tanto el país está lleno de frutas exóticas. Hay un nivel de conciencia para consumir cerezas, pero así pasó con la leche de Jássica, y así pasó con las zanahorias de Constanza y una cebolla. Y entonces eso va enervando a los propios agricultores que se ven afectados o por falta de políticas de comercialización y de brindarle nichos u oportunidades de mercado a ese tipo de frutas o productos, no sé. Entonces, esas cosas, señores, se van acumulando y van haciendo enervar a mucha gente, principalmente del sector agropecuario, que ya van a venir las afectaciones por el DERECAFTA, que ya yo de eso he hablado, yo creo que hasta neseo. Pero hay que ponerle atención a todas esas cosas, porque uno la ve pequeñas, aisladas, pero se van sumando y van creando un ambiente. Y nada más hay que recordar, esa imagen que aparece ahí de la quema del arroz, eso fue una sentencia de muerte para el gobierno de Hipólito Mejía en el 2004. Solo esa quema del arroz, esa acción que se vio como, diríamos, como aislada y que incluso las autoridades trataron de explicarla. Y hubo explicaciones más o menos que podían entenderse, pero sin embargo la gente no podía entender que se quemaran parcelas de arroz para luego tener que importar entonces 2 millones de quintales de arroz. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, soy el ingeniero Torres y te voy a decir por qué no debes volar chichigua cerca de líneas eléctricas de alta tensión. Cuando la cola de la chichigua se enreda en el tendido eléctrico, provoca fallas que cortan el servicio de electricidad de tu casa y en el peor de los casos, recibes una descarga eléctrica directamente en tus manos.
Para que volar chichigua siga siendo divertido, hazlo lejos de cualquier obstáculo que te la pueda encampanar, especialmente de las líneas eléctricas de alta tensión. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Bien, esas son 112 tareas en el municipio más ecológico del país, San José de las Matas. Están a la venta. Y ahí hay 40 tareas ya, donde están esas yautías sembradas, que ya pasó ese cultivo. 40 tareas de café de altura, café de aroma. Café que el quintal vale $160. Imagínense ustedes. Esa tierra está en venta. Tiene permiso para producir con invernadero, también tiene un riachuelo, una vivienda y está a la venta. 809-350-6355, Doña Magali Bello. Bien, hay una imagen que yo tengo ahí, que yo te envié, Alex, de los plátanos, que yo quisiera que tú, si fuera tan amable, no sé si lo puedes montar, porque fue muy reciente. Si no, tendría que dejarlo para mañana, pero ustedes verán el efecto de la lluvia. Esos fueron unos plátanos que estaban prácticamente recién sembrados, naciendo. Cuando visitamos la finca del doctor Marino Vinicio Castillo, y la lluvia, señores, el efecto de la lluvia, eso es tremendo. Cómo impacta en esos cultivos. Cultivos que necesitan de mucha agua, como es el plátano. Entonces, fíjense ya como se ven esas plantas, crecidas, fortalecidas, muy vigorosas, y eso es la lluvia, el agua, que ha llovido bastante en la zona también, excelente, y limpia, cero maleza, eso está muy bien. Pues bien, siguiendo con el tema anterior, nosotros señalábamos la semana pasada, porque por eso es la extemporalidad diríamos, de los deseos de alguna gente, de, meter al presidente en una reelección. Y decíamos nosotros, el decálogo que tiene por delante el presidente, de tantos problemas que hay que salir a camino y salir a flote y darle respuesta a todas esas promesas, muchas de ellas, esas protestas comienzan a saltar, y un PLD que está manos arriba, pero forrado de dinero, ese Partido Laboral Danilista, un danilismo que está recogido, que está arrinconado, comienzan a estimular, ponga usted, ese tipo de protestas, justificándose en que se le han hecho esas promesas, pero no se le pueden cumplir. Que en medio de esta pandemia, sin reforma fiscal, previo a un pacto social, que hay que vencer la parte del presupuesto, la caída de las recaudaciones, porque tenemos los problemas de la pandemia, la vacunación del país, la hospitalización, reforzar siempre la hospitalización, porque necesitan muchos recursos, por los materiales, los gastos que tienen, los médicos agotados, pero también subvencionados o compensados, las pensiones, etc.
todas estas cosas, alzas salariales, y eso hay que vencer todos esos obstáculos. Y entonces, eso no es fácil, vencer todos esos obstáculos. Ojalá el presidente pueda sortear todas estas cosas. Pero la verdad que lucen extemporáneos cuando se está primero luchando contra la corrupción. Y entonces el gobierno tiene que emplearse a fondo para que su gente no pequen, porque serían destruirse o autodestruirse, sería acabar con la propia lucha contra la corrupción o un debilitamiento de la fuerza política del gobierno. Porque entonces imagínense ustedes si tiene que prescindir de sus principales cuadros porque cometen actos de corrupción. Esas son cosas muy delicadas. Y la verdad que no es como para festinar ni estar en estos asuntos como tan extemporáneos, hemos señalado. El caso haitiano, hemos venido siguiendo esto. El presidente reafirma de nuevo su contundencia, sus últimas palabras, sus últimas advertencias a Haití, de que Haití tiene que cumplir con los acuerdos firmados. Hay sugerencias. El presidente Leonel Fernández ha señalado que el árbitro ideal para conocer de este diferendo es la OEA, pero uno sabe que en la OEA no hay confianza, porque Almagro es un antidominicano, un pro-haitiano. Entonces una Cancillería dominicana pro-haitiana que ha dado pruebas contundentes de que ahí hay gente del gobierno que está interesada en que las cosas no perjudiquen a nosotros y salven a Haití, porque así es que han actuado. Y hemos señalado nosotros que las cosas son tan... Aquí la tolerancia y las facilidades se han ido arraigando en muchos servidores, incluso de los gobiernos, del sector público, que temen a veces tomar decisiones que puedan afectar a los haitianos. Ahí me enseñaron un caso de Jaina. Una señora dominicana fue a vacunarse y no la vacunaron porque no tenía cédula, pero vacunan a los haitianos sin cédula. Entonces, como una mujer dominicana octogenaria con 80 y pico de años, no la quisieron vacunar porque no tenía cédula. Repito, no es un contrasentido entonces vacunar a haitianos sin cédula y sin nombres. ¿Qué peor? Sin nombres, porque sin cédula, imagínense, sin nombres. Pero eso parece como de una campaña o de temor o de terror que tienen los mismos organismos públicos de actuar contra los ilegales. Ahí hay un caso de una señora que yo quiero que me la ponga, Alex. Yo creo que te envié ese caso. Mire, esa señora es haitiana. La policía investiga haitiana que habría lanzado un recién nacido a una cañada en San Cristóbal. Señores, esa dama que está ahí se señala como haitiana y su característica, no por la negritud, sino el mismo semblante de esa mujer, le dice a uno que esa mujer es haitiana. Porque uno conoce a la gente. Y en Haití hay un comportamiento africano, tribal, y esa gente tiene ese comportamiento que es... La negritud africana no es igual que la negritud, por ejemplo, ya arraigada en países como la República Dominicana, donde los negros, bueno, son negros y mulatos. Estamos aquí, pero esos negros y mulatos hay en África también. Pero allí hay hay un comportamiento distinto. Esa señora, ¿saben cómo se llama? Óiganle el nombre a la dama. Esa señora se llama Mónica Pérez Jiménez, de 42 años. Oigan bien, se está investigando a la haitiana identificada como Mónica Pérez Jiménez, de 42 años. ¿Ustedes creen que la República Dominicana puede salir a camino con una identidad de personas que se hacen llamar dominicanos, se forman o se ponen nombres de dominicanos y tienen una cédula como dominicana?
siendo haitiana. Y óigale el nombre, Mónica Jiménez. Así aparece el encargado de migración de Puerto Plata. Ah, no, aquí hay muchísimos haitianos, pero nosotros hemos detenido a algunos, lo hemos retornado a la frontera para ser despachados a su país, pero otros hemos parado a mucha gente que son haitianos, pero tienen su tarjeta de regularización. Señores, esa regularización es todo falso, confesado por el propio Ministerio de Interior y Policía. Entonces, esas cosas habrá que depurarlas. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el gobierno dominicano con este problema de Haití. Que ese caso del canal lo que ha venido es a poner el tema, diríamos, a revivir el tema, pero es que es un tema que nosotros lo tenemos hace años. Y la autoridad nacional luce como si fuera complaciente, o no luce como si fuera complaciente, es complaciente. Y al mismo tiempo actuando de forma de traición al país. Así que ha actuado la autoridad nacional, no esta solo, viene desde atrás, como lo hemos señalado tantas veces en este programa. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.